Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda lección de discipulado. Agradezco mucho la oportunidad que nos dan de compartir, de tener esta charla. De verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes porque ustedes han hecho posible que lleguemos a mucha más gente. Gracias por escucharnos, gracias por ver estos mensajes, gracias por compartirlos. Sé que algunos de ustedes no pueden vernos en vivo por el horario, por el día de semana, porque ya están descansando esta hora o porque la señal de internet de pronto no tiene tanta fidelidad como para poder conectarse a estas transmisiones en vivo. Pero de cualquier forma, si tú estás viendo este video después, te lo agradezco igual que si estuvieras en vivo. Aquí lo que importa es que estas enseñanzas de discipulado puedas ponerlas en práctica de manera cotidiana, que puedas reflexionar acerca de la conversación que tenemos aquí, acerca del mensaje que comparto contigo y que puedas poner en marcha y cada día cada una de las cosas que estamos haciendo aquí en estas lecciones de discipulado. La verdad es que es muy grato saber que llegamos a mucha gente, llegamos a diferentes partes del mundo y que ustedes hacen posible que eso sea, que eso suceda. Así es que muchas gracias de verdad. Y bueno, vamos a la segunda lección del día de hoy. Y compartía por ahí una imagen que creo es el sentir que tengo en mi corazón acerca de esa oportunidad que tenemos de tener comunión con Dios, que ese momento en que podemos encontrarnos con el Señor para poder conversar, para poder fortalecernos, para encontrar la comunión que tanta falta nos hace con Dios. Y nosotros le hemos llamado oración, le hemos designado este nombre a la comunión, al tiempo de conversación que podemos tener con Dios y poder presentarnos delante de Dios y poder decirle a Dios, aquí está mi vida, esto es lo que soy, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, estas son mis necesidades, esto es lo que está pasando en mi vida, en mi casa, en mi familia, Señor, por favor, ten misericordia. Y a veces nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta trabajo tener esa comunión porque ponemos tantos pretextos, tantas excusas, tantas justificaciones. Andamos todo el tiempo deprisa, tenemos muchas cosas por hacer, tenemos que cumplir con todo y a veces en el querer cumplir con todo nos olvidamos de cumplir con lo más importante. Y entre las cosas que son importantes en nuestras vidas, porque son muchas cosas importantes en nuestras vidas, pero una de las cosas que debe ser prioritaria en nuestras vidas debe ser buscar a Dios, acercarnos, tener tiempo de oración. Alguien me decía, pero es una actitud religiosa el tener que buscar a Dios, orar, ¿para qué orar? Todo el tiempo estar como si uno no pudiera resolver sus necesidades o si uno no pudiera enfrentar las circunstancias o no pudiera tomar sus propias decisiones y nos volvemos dependientes religiosamente de un Dios al que ni siquiera podemos ver. Entiendo esa postura y entiendo que el justificar mis decisiones o el justificar mis acciones en el hecho de que tengo que orar para recibir la confirmación de Dios y poder tomar una decisión, entiendo que se vuelva un tema complicado y se vuelva delicado. Es una línea muy delgadita que a veces cruzamos sin darnos cuenta que estamos cruzando o que nos estamos yendo hacia el lado muy religioso donde estamos religiosamente, perdón, déjenme, voy a tratar de compartir aquí el enlace de este video. Eh, Así es que de pronto esta línea tan delgadita que en la que nos encontramos tratando eh, tratando de justificar nuestras indecisiones o tratando de justificar nuestras decisiones en la oración. Es decir, si yo estuve orando a Dios y entonces Dios me llevó a tomar esta decisión y la decisión fue una mala decisión. ¿Cómo podríamos decir que Dios nos llevó a tomar esa decisión si el resultado no era lo que ni siquiera Dios mismo nos había planteado o ni siquiera tiene nada que ver con la palabra de Dios o con las instrucciones que Dios nos ha venido mostrando en nuestras vidas? Así es que esa línea delgadita que tiene que ver con la religiosidad o el fanatismo, con que algunas veces nos conducimos aquellos que creemos en Dios para tratar de am, para tratar de justificar nuestras malas actitudes y nuestras malas decisiones. Esa línea delgadita no es fácil de distinguir cuando se es
inconsciente de lo que significa orar. Orar no es darle a Dios la responsabilidad de lo que es mi responsabilidad. Orar no es justificar mis errores y, y mis equivocaciones como si fuese la voluntad de Dios. Orar no significa que yo me deslindo de la responsabilidad que implica llevar mi vida y tomar acciones en mi vida, incluso para cambiar y mejorar, justificándome en que no es voluntad de Dios o que no es lo que Dios espera de mí o que no es lo que Dios me ha dicho. Entonces, la oración no es esa justificación. La oración es lo que el mismo Señor Jesús dijo que era la oración. La oración es un tiempo de comunión con Dios y de confianza en Dios. Ahora recordemos que para los hebreos orar no era algo extraño, no era algo nuevo. La oración para los hebreos era algo común. Ellos sabían que la mejor manera de encontrar una respuesta de parte de Dios era buscándolo. El mismo Dios lo dijo al pueblo de Israel: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren de todo su corazón, entonces me hallarán. Entonces, si Dios mismo había dado la instrucción ya como una herramienta para poder acercarnos a Él a través de la oración, los hebreos la habían practicado por siglos, por décadas, y era parte de su cotidianidad el hacer oración, el bendecir a los hijos, el agradecer por los alimentos, el pedir sabiduría a Dios para tomar alguna decisión, era algo común. Ahora, para muchos pueblos que tienen diferentes religiones y a lo largo de la historia han practicado estas religiones, han encontrado en la oración una manera de encontrar meditación, encontrar reflexión, buscar el respaldo divino, hacer solicitudes como también nosotros las hacemos. Así es que la oración es parte de la naturaleza del ser humano, el buscar a Dios. Podría poner muchos testimonios de oraciones milagrosas y de respuestas milagrosas de parte de Dios en mi vida, en la vida de mi familia, con mis padres, mis hermanas, con sobrinos, con mis propios hijos, mi esposa y yo, y podría testificar de muchos milagros que han sucedido como resultado de las oraciones. Eh, pero también me he dado cuenta que hay oraciones que no han tenido respuesta. Hay oraciones que esperamos que sucedan las cosas de cierta manera y no sucede así. No sucede tal cual lo estábamos pidiendo, aunque grupos enteros de oración y de intercesión se pusieran a favor para interceder o para orar a favor de una petición en particular. Aún así pareciera que la respuesta de Dios también suelen ser un no. Así es que podríamos, o podría yo tratar de convencerte acerca de la importancia de orar y tratar de animarte a que hagas una oración. La verdad es que cuando hablamos de discipulado, las cosas que pretendemos hacer cuando enseñamos un discipulado es dar las herramientas y generar hábitos nuevos en la vida de los creyentes, en la vida de los discípulos de Jesús, para que sus vidas sean un reflejo de las enseñanzas de Cristo y que podamos experimentar de manera vívida o en nuestra propia experiencia personal, pudiéramos experimentar lo que enseñamos o lo que tratamos de transmitir por medio de la palabra. Así es que no buscaré convencerte hoy de la importancia de orar, pero sí quiero dejar en tu corazón algunas cosas que son importantes para orar y que puedas considerar en tu vida la oración como una parte importante y una parte cotidiana de algo que necesitamos y necesitamos orar. Orar es importante en nuestras vidas y el mismo Señor Jesucristo les dice a los discípulos que ellos deben de orar. Y hay algo que está enseñando el Señor Jesús respecto a la oración y Él les hace algunas observaciones, algunas cuestiones. Y aquí es donde surge el mensaje. Cuando yo meditaba en qué título ponerle este mensaje, yo caía en el hecho de que la oración es una puerta que nos lleva a la presencia de Dios, nos lleva a la comunión con Dios, a nuestra relación con Dios. Y esa puerta, que es la oración, se cierra por dentro. Es decir, las mismas instrucciones del Señor Jesucristo cuando dijo: ustedes cuando oren,
entren en su aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esa instrucción de Jesús acerca de cómo debemos de orar es entrando en una habitación donde yo esté a solas con Dios y cierre la puerta. Pero para cerrar esa puerta de la oración, de esa habitación que es la oración, necesito cerrarla por dentro. Lamentablemente, muchos de nosotros hemos cerrado esa puerta por fuera, es decir, en lugar de invertir el tiempo en la oración y dedicar tiempo para buscar a Dios, creemos que no es necesario, creemos que no hace falta, que no se necesita, y entonces cerramos la puerta, pero la cerramos por fuera. Es decir, no recurrimos a la oración, no buscamos a Dios en oración y no usamos la oración como esa herramienta de comunión que Jesús nos enseña que deberíamos de practicar. Así es que el mismo Señor Jesús ahí en Mateo, que es el texto que acabo de citar, Mateo capítulo 6, ahí es donde dice que entremos a nuestra habitación y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en secreto, y nuestro Padre que está en secreto y que nos ve en secreto nos va a recompensar en público. ¿A qué se refiere Jesús? Jesús nos está enseñando, nuestro Maestro nos está enseñando que la oración es el tiempo en que tú vas a tener comunión con tu Padre. Nosotros normalmente estamos acostumbrados, los seres humanos estamos acostumbrados a hacer oraciones de emergencia. Es decir, necesito un milagro, Dios, ahorita mismo. Necesito tu respuesta ahorita mismo. Necesito que me ayudes ahorita mismo, que me guíes ahorita mismo, que me fortalezcas, que me sanes, que me prosperes, que hagas algo ahorita mismo. Y como lo necesito ahorita mismo oro. Y usamos la oración como una puerta de salida de emergencia, pero la oración no es una puerta de salida a nuestras circunstancias. La oración es una habitación, que si tú entraras a esta habitación te darás cuenta que es una habitación sin salidas. Es decir, la única salida es por donde entraste y es por la misma por donde vas a salir de ahí. Y para poder tener esta comunión con Dios, entras a la habitación y cierras la puerta. El cerrar la puerta no es un acto de aislamiento, porque tú y yo hacemos oraciones en el templo, hacemos oraciones con más gente alrededor nuestro, con tu propia familia, en tu grupo de reunión, hacemos oraciones y hay más gente. Y sin embargo, uno pudiera pensar que como estamos con otros, esa no es una oración en secreto, porque hay más gente, pastor, entonces ahí ya no está en secreto. No, no se refiere a un aislamiento de nuestra persona con los que están alrededor nuestro. Lo que el Señor Jesús se refiere en esta enseñanza de entrar a la habitación y cerrar la puerta, el Señor habla de esta mirada del Padre que nos ve en secreto. Y ahí en secreto es donde el Señor está mirando, observando, analizando y escuchando lo que hay en nuestros pensamientos y en el corazón. Eso nadie lo sabe. Nadie sabe lo que piensas, nadie sabe lo que estás sintiendo, nadie sabe lo que estás meditando en ese momento que haces una oración, pero tu Padre sí lo sabe. Entonces bien podríamos engañar a todos los que están alrededor de nosotros haciendo una oración extraordinaria, formidable, con una gran reflexión y una gran petición y una gran elocuencia y grandes palabras y que suena muy bonito, y hacemos una oración apantalladora y todos alrededor nuestro están apantallados por la magnífica oración que hicimos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Él mira lo que está realmente en secreto y lo que está en nuestro corazón. Y Él lo que está esperando es que podamos entender nosotros que eso es lo que Dios está mirando. Y cuando nosotros oramos desde el corazón, oramos con la sinceridad que hay dentro de nosotros, sabiendo que dependemos de Él y confiando en Dios plenamente, ahí es donde Dios ve nuestra oración en secreto y hace una manifestación pública de un milagro, de una respuesta sobrenatural. Pensamos que solamente cuando entramos a la habitación y cerramos la puerta y ahí en secreto, ahí es donde el Señor es el único lugar donde Dios me va a escuchar, y entonces ahí será el milagro que estamos esperando que pase. Pero te imaginas una situación difícil donde no tienes tiempo de ir a tu habitación, donde no tienes tiempo de llegar a tu casa y encerrarte en tu habitación y orar al Padre. Tienes 2, 3 segundos, 10 segundos para hacer una oración de auxilio como la que hace Pedro cuando va caminando sobre el agua y se empieza a hundir. Él no tuvo tiempo de buscar un lugar secreto para pedirle a Dios, sálvame. Él solamente gritó, sálvame que me ahogo, se está ahogando. Y el Señor lo escuchó y lo sacó de esa circunstancia y lo llevó a la barca. Sí es verdad que el Señor le hizo una reprensión porque
Pedro había dudado, cuando ya iba caminando sobre las aguas, pero el clamor de Pedro fue escuchado por Jesús y Jesús lo salvó de esas circunstancias. No fue en una habitación secreta, no fue en un lugar donde Pedro pudo entrar y cerrar la puerta. Lo que Jesús miró es lo que había en el corazón de Pedro, suplicando, clamando por auxilio en un momento difícil. Así es que creo definitivamente que nuestra mejor oración es la que podemos hacer desde el corazón. Por eso el mismo Señor Jesús en ese pasaje le dice a los discípulos, a la gente que lo está escuchando, porque es en el sermón del monte donde da esta enseñanza acerca de la oración, a gente que está acostumbrada a orar y que está acostumbrada a orar de cierta manera, de una manera muy religiosa. Y Jesús les habla directamente y le dice, ustedes no sean como los hipócritas, porque ellos aman el ser vistos cuando están orando. Entonces, algo que tienes que pensar en ese momento de entrar a la habitación y cerrar la puerta por dentro, en lo que el Señor está buscando es que te vanagloríes o que presumas que eres una persona de oración o que presumas que tú puedes hacerlo. Lo que el Señor está esperando que seas una persona que está dispuesto a buscarlo a Él, acercarse a Él y clamar por tu necesidad, clamar por tus circunstancias, no esperando ser visto por los demás, no esperando que los demás aplaudan y reconozcan que eres una persona de oración, sino realmente haciendo una oración que Dios escuche desde los cielos. Y la oración que el Señor escucha de nosotros no es la más elocuente. El mismo Señor Jesús dice allí en Mateo, no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados o serán oídos. Las palabras más efectivas que podemos hacer en una oración o cuando tienes un tiempo para buscar a Dios y pedirle algo al Señor, las palabras más efectivas son las palabras que tú entiendes, son las palabras que tú conoces, son las palabras que usas cotidianamente. No estoy hablando ni del albur, ni del doble sentido, ni las groserías. Estoy hablando las palabras que están ahí en tu boca, en tu conciencia. Al dinero le llamas dinero. No dices, Señor, tráeme suple poderosamente tu provisión que necesito hoy para la abundancia. Cuando usamos palabras muy rebuscadas, a veces ni siquiera nosotros mismos entendemos la oración que estamos haciendo. Las oraciones que son efectivas no son las palabras sofisticadas, son las palabras que nacen de tu corazón, son las palabras que tú conoces, que tú sabes. A la enfermedad llámale por su nombre, al pecado llámalo por su nombre, a la necesidad que tengas llámala por su nombre. Y sé claro con el Señor, diciendo, Señor, esto es lo que está pasando en mi vida, esto es lo que está sucediendo en mi vida, estoy enfrentando esta circunstancia, estoy pasando por esta dificultad, estoy usando palabras generales para que tú puedas identificar a qué me refiero. Si es una gripa, si es una tos, si es un problema más severo, si es un problema de algún órgano dentro de tu cuerpo, ora al Padre y dice, Señor, sana este órgano que está fallando en mí. Habla de la sinceridad de tu corazón. Habla del entendimiento que puedes tener al dirigirte a Dios para usar las palabras que no son sofisticadas. A veces oímos una oración de algún hermano, de algún predicador, de algún pastor, y yo entiendo porque yo lo he hecho en la congregación, donde invito a la congregación a repetir una oración. A eso no se está refiriendo Jesús cuando dice no uséis vanas repeticiones. A lo que Jesús está repitiendo es a usar esas frases que tenemos muy aprendidas, a usar esos rezos muy aprendidos que tenemos, que repetimos como si el solo hecho de repetirlos ya obliga a Dios a respondernos a la oración que estamos haciendo. En realidad lo que Dios está esperando a nosotros es que nuestra oración sea con las palabras que vamos a comprender, porque en el momento en que tú comprendes lo que estás orando, te darás cuenta que en la respuesta del Señor no fue algo sofisticado, sino fue algo conforme a tu necesidad y a tu planteamiento en la oración de lo que estabas haciendo. Así es que esta manera en la que el Señor Jesús enseña que deberíamos de orar, a puerta cerrada, en secreto, con sinceridad, no con hipocresía, sino con sinceridad, no religiosamente, usando repeticiones y repeticiones o palabras muy rebuscadas. Y también con algo que le dice el Señor Jesús en las características de esta oración. Les dice en el versículo 14 del capítulo 6, le dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si algo que ayuda mucho a tu oración es que lo hagas sin rencores. Eh,
tratamos de justificar muchas veces por qué tenemos rencor a alguien. Es decir, tratamos de explicarle a Dios que sí tengo resentimiento en mi corazón, pero es algo que no puedo perdonar, o es algo que me cuesta mucho trabajo perdonar, o es algo que aún no he superado, o que la persona no es digna porque no me ha pedido perdón y entonces no lo puedo perdonar. Y tratamos, imagínense tratar de explicarle a Dios por qué estoy haciendo algo que no quiere que yo haga. Es decir, yo le digo al Señor, Señor, no he perdonado porque la persona no se lo merece. Señor, no he perdonado porque no es el tiempo todavía. Señor, no he perdonado porque estoy buscando la oportunidad. Quiero sentir en mi corazón el perdonar a la persona que me ofendió. ¿Se imagina que nosotros tratáramos de explicarle al Señor por qué no hemos perdonado todavía al que nos ha ofendido? ¿O por qué no hemos hecho lo que Él nos pidió que hiciéramos, que es perdonar? Y de la misma manera como esperamos que el Señor nos perdone, es de la misma manera en que el Señor nos pide que perdonemos. Ahora imagínate que tú vienes al Señor y le dices a Dios, Señor, perdóname todos mis pecados porque he pecado contra ti, no quiero ser la misma persona, perdona mi maldad, Señor, no quiero que me apartes de tu presencia. Y el Señor te dice, híjole, sí, sí quiero perdonarte, sí quiero mostrar mi misericordia contigo, pero es que no estás orando correctamente. Quisiera perdonarte, pero no has hecho la penitencia que yo indiqué. Quisiera perdonarte, pero no te has humillado lo suficiente. Quisiera perdonarte, pero no estás arrepentido de corazón y realmente no te voy a perdonar porque no estás arrepentido de corazón. Dios no hace eso con nosotros. Él nos dice que nos perdona y que nos perdone, que de la misma manera, perdón, que Él nos perdona, nosotros debemos perdonar de la misma manera. Si tú haces una oración con estas características, si tú te acercas al Señor con la puerta cerrada, independientemente cuánta gente hay a tu alrededor, sino buscando esta comunión con el Señor desde lo más íntimo de tu corazón, estarás propiciando un momento de encuentro con Dios para que tus respuestas, perdón, para que tus oraciones tengan respuestas. Así es que no descartemos la posibilidad de orar, no cerremos la puerta de la oración por fuera. Ocupemos esta maravillosa oportunidad que Dios nos da para buscarla en su presencia y para acercarnos a Él de todo corazón. Las circunstancias que nosotros nos mueven a orar normalmente son la desesperación, el miedo, la necesidad. Pero la comunión con Dios no es solamente porque tenemos desesperación, miedo o necesidad. La comunión con Dios es un tiempo de encuentro con el Señor para conocerle más a Él. Alguien me preguntaba, mi pastor, ¿y cuánto tiempo es suficiente para que nosotros oremos? Y la respuesta que surgió en aquel momento, hace tantos años, eh, la respuesta que me surgió en el corazón en ese momento es la que sigo predicando el día de hoy. Oramos el tiempo que sea necesario. Oramos el tiempo que sea necesario para mi corazón, para mi entendimiento, para fortalecer mi fe, para que mi alma esté convencida completamente de que la oración que estoy haciendo está siendo escuchada por Dios y quiero estar convencido, quiero tener la confianza en mi corazón de que Dios tiene una respuesta para mí. Entonces no oro tanto tiempo para convencer a Dios. Yo creo definitivamente que Dios está convencido de lo que nosotros necesitamos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo aquí en Mateo capítulo 6. Dice, ah, perdón, se me perdió. Aquí, versículo 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Es decir, el Señor ya sabe que tengo necesidad. Entonces, si ya sabe Dios de qué tengo necesidad, ¿por qué es necesario orar? Porque podrías atribuirle cualquier respuesta de Dios, cualquier milagro, cualquier señal que Dios pueda hacer a tu favor en base a la petición o a la necesidad que tú tienes, que definitivamente cuando tú veas lo que sucede, la respuesta, el milagro, la provisión, lo sobrenatural de Dios, muchas veces caemos en el error de atribuírselo a algo más o a alguien más y no a Dios. Pero cuando nosotros oramos, aún sabiendo que Dios conoce mi necesidad, y yo estoy orando, no es para convencer a Dios de que realmente tengo esa necesidad,
Él ya sabe de esa necesidad y sabe qué es lo que necesito y sabe también qué es lo que conviene que venga a mi vida. Lo que Dios espera en el momento de la oración es que nosotros podamos aceptar su voluntad, conocer su voluntad, saber qué es lo que Él espera qué es lo que Él quiere para nosotros y la confianza que Él espera recibir de nosotros. La oración es un momento de alimentar nuestra alma y aceptar que la voluntad de Dios es mejor que mi voluntad. La oración es un tiempo para conocer más a Dios cara a cara, persona a persona, y saber que Él tiene un plan y un propósito para mi vida. Pero, pero además conocerlo como el Dios majestuoso, maravilloso, para el que nada le es imposible. Y eso lo voy a saber o lo voy a conocer a través de mi tiempo de oración, donde mi espíritu se alegra al saber que mi Dios no hay nada imposible, que para Dios nada lo detiene y que Él tiene en su plan y en su propósito responder y hacer maravillas a mi vida, a mi familia, en mi necesidad, porque Él es Dios. A veces pensamos que la oración solamente es un grito de auxilio, como el de Pedro, de Señor, sálvame que me ahogo. Parece que la oración a veces solamente es un grito de auxilio. Y no está mal que hagas una oración de auxilio, no está mal que clames en tu momento de mayor angustia o desesperación. No es malo, no dejes de hacerlo. La oración es ese grito desesperado que tenemos desde lo más profundo de nuestra alma, pidiéndole a Dios que intervenga en nuestras vidas y nos libre de nuestras circunstancias. Pero la comunión que el Señor está explicando aquí en Mateo capítulo 6 es la comunión que nos hace conocer a Dios, que nos hace depositar nuestra confianza en Dios y depender completamente de Él. No es un acto de solamente dependo de Dios y me cruzo de brazos y ya que Dios provea y que Dios supla y que Dios haga. Yo creo que la oración provoca en nosotros esa manera de interdepender. Es decir, yo dependo completamente del Señor, pero el Señor espera que yo actúe en consecuencia de lo que espero y creo de Él y que viva conforme a su voluntad. Así es que podemos tener esa comunión con Dios, podemos tener esa relación con Dios a través de la oración, a puerta cerrada, con la puerta cerrada desde adentro, no desde afuera, sino desde adentro, para tener esa comunión con Dios. Quiero invitarte a hacer una oración, quiero invitarte a disponer tu corazón para orar, que al principio quizás te sientas un poco extraño o extraña de hacer una oración a Dios, porque pareciera que necesitamos tener algo enfrente, parece que tiene que estar el pastor o que tiene que estar el líder o que tiene que haber alguien o una imagen delante de mí para que mi oración sea significativa. A veces nos cuesta mucho trabajo orar en secreto porque pensamos que nadie nos está escuchando. La verdad acerca de nuestra oración es que todo el tiempo, en el momento que tú invocas el nombre del Señor, Él pone toda la atención a aquello que tú vas a orar, aquello que va a salir de tu boca, aquello que nace en tu corazón. Hay quienes me han preguntado si se debe de orar de pie, hincados, parados, acostados, en voz alta, en voz media, en silencio, con el pensamiento, si solamente se debe de hablar en lenguas o también se puede orar en el entendimiento, si es necesario que las palabras que yo diga deben de ser claros, porque qué tal que si me equivoco y Dios malinterpreta nuestra oración. Hay tantas preguntas acerca de la oración, hay tantas dudas acerca de la oración. Y esas mismas dudas y esas mismas preguntas hacen que muchos no oren y prefieren cerrar la puerta por fuera y decir, no lo entiendo, no sé cómo hay que orar, no sé si lo estoy haciendo bien, así es que mejor cierro la puerta y que Dios, pues si conoce mi necesidad, pues Él me ayudará. Y si no me ayuda, pues ya estaba en la voluntad de Dios que no me ayudara. La invitación que te hago es a orar. Ora. Ora todo el tiempo, como dice el apóstol Pablo, ora sin cesar. Ora en todo momento, en todo lugar, por cualquier circunstancia. Ora por ti y por tus seres queridos. Ora por los hermanos de la congregación. Ora por tu pastor, por tu pastora. Ora por los hermanos que no conoces, que sabes que están en otras partes del mundo. Ora por la misma paz mundial. Ora por los niños que tienen hambre. Ora por el bienestar de las comunidades. Ora por el bienestar de tu nación. Ora por todo lo que puedas orar. Ora por las autoridades, por los que están en eminencia. Ora por aquellos que evangelizan. Ora por aquellos que hacen la labor misionera. Ora por todos. Hay tanto por qué orar. Pero la invitación a orar que te hago
es una invitación a orar para que tú conozcas a Dios. Abre tu corazón. Dile a Dios, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Estoy en este momento, en este lugar, aquí a solas contigo, y quiero abrir mi corazón, quiero abrir mi entendimiento. Quiero conocerte más. Quiero saber cuál es tu plan para mi vida. Quiero aprender de tus palabras y de tus consejos, y quiero aprender a ser más como tú, Jesús. Espíritu Santo, ayúdame en mi oración, ayúdame en mi necesidad, ayúdame en mi carácter, en mi forma de ser. Oramos por todo el mundo, hermano. Oramos por todas estas cosas que te acabo de mencionar hace un momento. Oramos por tanto, pero a veces no oramos porque nosotros sepamos quién es nuestro Dios. Así es que entre todo el tiempo que oras y entre todo el tiempo que usas para orar, invierte unos minutos. No tienen que ser horas. Bueno, sí, a veces se necesitan horas, pero no ores de manera religiosa. Ora el tiempo suficiente para decirle a Dios, este soy yo, esta es mi vida, esto es lo que hay en mi corazón. Ayúdame, Dios, ayúdame a conocerte más. Quiero saber quién tú eres. Quiero conocerte a ti. Y puedes orar al Padre, dirigirte al Padre, hacer una oración al Padre en el nombre de Jesús, y ten por seguro que el Espíritu Santo te va a ayudar, aun cuando te equivoques en tus oraciones y aun cuando pidas mal. El Espíritu intercederá por nosotros, aun con gemidos que no entendemos nosotros, gemidos indecibles, dice la Escritura. Así es que, ora, toma tiempo para orar, dispón tu corazón a orar e invierte el tiempo que sea necesario en tu oración. Si tú crees que en la mañana 5 minutos son suficientes, está bien, no voy a juzgar eso. Y si crees que es necesario orar más tiempo, pero no te da tiempo porque tienes que salir corriendo al trabajo, entonces invierte un poquito más de tiempo en levantarte más temprano. Por la tarde, antes de ir a descansar, toma el tiempo para agradecer a Dios y decirle, Señor, gracias, gracias por todo, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por mi familia. Haz de la oración un hábito. Haz de la oración ese tiempo maravilloso de encontrarte con Dios. Puedes hacerlo a puerta cerrada. Puedes hacerlo con tu familia, con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Puedes hacerlo solo. Puedes hacerlo en la iglesia. Pero no dejes de orar. Y cierra la puerta por dentro. En el momento en que la cierras por dentro, hay una garantía. Te estás tomando el tiempo para orar. Y eso es buscar a Dios. Te mando un gran abrazo, bendigo tu vida y espero de todo corazón que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te fortalezcan en todo tiempo y que puedas encontrar en la oración respuestas, cambios, revelaciones, pero también la confrontación de parte de Dios acerca de quién eres. Te bendigo, bendigo tu vida y espero en el Señor que recibas fuerzas para orar todos los días. Nos vemos hasta la próxima semana. Bendiciones.